Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a reiniciar nuestras jornadas de Carreteras 1, hoy estudiando los elementos del trazado en planta. En este caso, vamos a estudiar las curvas de transición, también denominadas curvas de enlace, ¿sí? O las famosas clotoides, ¿sí? Vamos a estudiar las funciones y parámetros básicos de estas curvas, los elementos que integran, porque no solamente la curva de transición. También vamos a hablar un poco del tema de los sobreanchos, ¿sí? Entre las tangencias y, por supuesto, el cálculo de las curvas de transición, es decir, el replanteo, ¿sí? Entonces, todo ello vamos a ver en este capítulo, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, las curvas de transición tienen varias funciones. Una de ellas, por supuesto, es justamente poder incrementar gradualmente, ¿sí? El tema de la aceleración centrífuga, ¿sí? Para que evitar las molestias, ¿no? Que significarían a los pasajeros. Permitir también al conductor, ¿sí? Entrar y salir de las curvas, de los tramos curvos, diríamos, en forma gradual, ¿no? Lo propio, posibilitar el desarrollo del peralte. Esta es una de las funciones más importantes justamente de las curvas de transición, de ahí el nombre de transición del peraltado, ¿sí? Entonces, y por supuesto, genera también un trazado gradualmente satisfactorio, ¿no? La curva de transición que mejor se adapta a esta situación justamente son las clotoides, ¿no? Que son curvas que pertenecen a la familia de las espirales, ¿no? Y la ecuación paramétrica, sí, de la clotoide está dada por la ecuación de R por L igual a al cuadrado, ¿no? Donde R efectivamente es el radio de curva, ¿sí? L es el desarrollo de la curva y A es el parámetro de la clotoide. Entonces, gráficamente aquí podemos ver efectivamente de color rojo está el tramo circular que antes estaba en PC, ¿no? Estaba pegado a la tangente. Entonces, hemos retranqueado, hemos desplazado, diríamos, hacia abajo una distancia, diríamos, una distancia P. Entonces, efectivamente, ese es el retranqueo y entonces se generan los distintos elementos, ¿no? Y TE sería prácticamente, sí, el inicio de la tangente a la espiral y la espiral prácticamente sería el tramo entre TE a S, es el tramo circular, ¿no? De la transición, ¿no? Y que es una curva, una clotoide, ¿no? Esa es la clotoide, ya. Bien, entonces se genera desde TE, que es la tangente a la espiral, S, la espiral circular, CE, la circular espiral, y finalmente tenemos también ET, que sería la espiral tangente, ¿no? Entonces tenemos el radio del tramo circular, ¿sí? Y por supuesto el radio del sector de la clotoide, que es variable, ¿no? Que empieza desde tener un valor infinito, justamente en TE, y luego va disminuyendo, disminuyendo hasta alcanzar justamente al radio mínimo del tramo circular. Bien, entonces conocemos PI, conocemos el ángulo de deflexión, que también se refleja por acá, ¿no? Y más adelante vamos a estudiar todos estos otros ángulos y por supuesto vamos a determinar todos estos valores que es justamente los valores que nos van a servir para poder realizar el replanteo en forma en coordenadas ortogonales, ¿sí? Muy bien. A ver, rápidamente quiero mencionarles que la clotoide tiene diferentes criterios para poder definir la longitud de la clotoide, es decir, esta longitud, ¿no? De la curva de la clotoide. Entonces, efectivamente, R, hemos dicho del tramo circular, es conocido. L es desconocido, L es la longitud de la clotoide y A, el parámetro de la clotoide, también desconocido. Entonces, una ecuación con dos ecuaciones prácticamente no podríamos resolverlo. Entonces, se tienen varios criterios para poder determinar L. Entonces, por ejemplo, el criterio de comodidad dinámica dice que la longitud mínima de la clotoide es igual a 2.72 por la velocidad del proyecto dividido entre K, todo por la velocidad del proyecto al cuadrado dividido entre 127R menos el peralte. ¿Pero qué es K? K es justamente la variación de la unidad de tiempo
de la aceleración transversal. Y acá esto recomienda que se puede utilizar 0.45 metros sobre segundo al cubo. ¿Sí? Bien, hay otro criterio que es la apariencia general, que es una ecuación un poco más, digamos, comprimida, que dice que la longitud de la curva de la clotoide es igual a la velocidad del proyecto dividido entre 1.8. Pero la longitud de la clotoide mínimo tiene que ser mayor a 30 metros. O lo que recorre el vehículo en 2 segundos. ¿Sí? Bien. También existe un tercer criterio que se refiere a la máxima pendiente relativa de borde, ¿no? Para el desarrollo del peralte. Y entonces la longitud mínima de la clotoide es igual a n por a por e dividido entre r minúscula, donde n justamente es el número de carriles, a el ancho del carril, el peralte, y r es la pendiente máxima relativa de borde respecto al eje de rotación, ¿no? Muy bien. Entonces, lo propio, tenemos el último criterio, que es el de guiado óptico, que también es una fórmula comprimida, que es la longitud mínima de la clotoide es igual al radio mínimo dividido entre 9, pero la longitud máxima de la clotoide no debe pasar a r. Bien, perfecto. Entonces, de esa manera vamos a poder determinar la longitud mínima de la clotoide, ¿no? En forma resumida, aquí tenemos justamente los 4 criterios, de forma resumida, y ahora vamos a desarrollar si en algunos casos donde efectivamente no se requieren la clotoide, ¿no? En los casos que podemos evitar la implementación de las clotoides, son para radios efectivamente grandes, ¿no? O cuando los radios de las curvas circulares son demasiado grandes y entonces no ofrecen ningún inconveniente hacia la seguridad vial, ¿no? Entonces, en este caso, existen estos 3 autores que han planteado verificar que si los radios son iguales o mayores a estas expresiones, efectivamente se puede evitar la implementación de la clotoide. Por ejemplo, Escario ha indicado de que si el radio es igual o mayor a 0.080069601 por la velocidad del proyecto al cuadrado, si es igual o mayor a esto nuestro radio que estamos implementando, entonces podemos evitar colocar una curva de transición, ¿no? Jacob Carciente nos ha indicado de que si R es igual a 0.08143 por la velocidad al cuadrado, también se puede evitar, ¿no? Y finalmente Roulet nos ha indicado que R, si el radio es mayor o igual a 0.098 por la velocidad al cuadrado, también se puede evitar. Sí, muy bien. Bien, entonces, no sé, justamente era prácticamente este primer espacio, justamente para poder dar una pequeña introducción a lo que se refiere al diseño de las curvas de transición. Entonces, por su atención, muchas gracias. Dios mediante, estaremos justamente enlazándonos en el próximo capítulo. ¿Ya? Hasta el próximo enlace.